Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos, a cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a la Casa de Nación de nuestro Dios en esta tercera noche de conferencia. Recordemos que estamos en una de las conferencias invitadas. ¿Recuerdan? ¿Sí? El tiempo de ti se acaba. Y esta es nuestra tercera noche acá juntos. Y le damos la bienvenida a nuestros amigos también que visitan. Vemos que hay muchas visitas de acá. Les agradecemos por acompañarnos y por también que hicieron el espacio y una discusión de seguir aprendiendo acerca de los Dios todopoderoso que tenemos. Sean muy bienvenidos, hermanos. Pongamos de pie. Vamos a hacer una oración que nos haga de encontrar. Uno de 10 años. Que ya lo está haciendo. Oremos. Querido y buen Dios, alabamos su nombre, Señor, porque grande y misericordioso es usted. Alabado sea, santo, santo, santo. Dios, gracias por permitirnos nuevamente poder congregarnos en esta noche, en este día de la semana y en esta hora. Señor, bendiga a los presentes, bendiga a cada alma, Señor, anhelante, Señor, de esperanza, de paz, de seguridad. Y ya venido esta noche con la seguridad de que su palabra encontrará ese anhelo de su corazón. Señor, también rogamos por el orador, para que usted le una a su Espíritu Santo, para que las palabras de esta noche sean poderosas como han sido las anteriores. Y que también, Señor, nos eleven a nuestra esperanza y también alimenten nuestra esperanza. Gracias a Dios. Acompáñanos, lo rogamos todo en el dulce nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, los invito a que puedan abrir su Biblia. Vamos a buscar la lectura bíblica de esta noche que se encuentra en el libro de Josué 24:15. Josué 24:15, que la lectura dice: y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quien servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuyas tierras habitáis, que yo en mi casa serviremos al Señor. Esta noche lo dejamos con el doctor Rodríguez sobre su tiempo, y el tema de esta noche es engaños y doctoras finales. Buenas noches a cada uno de los presentes. Hoy ha sido un día especial. ¿Por qué ha sido especial hoy? Parece que mucha gente no trabajó, algunos tuvieron que trabajar, es cierto, pero le damos gracias a Dios porque pudimos separar este tiempo para Él, poder continuar nuestro ciclo de reuniones cada noche. Les invitamos para que mañana también se puedan dar cita en la casa de Dios, poder continuar nuestra serie de temas. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio que le da de compartir con ustedes. Y vamos ahora a un tema sumamente importante. Ustedes alcanzan a apreciar el título en la pantalla. ¿Qué dice el título? Exactamente. Es un contraste. Por un lado, los engaños, y nosotros asociamos la palabra engaño con algo negativo. Todo lo contrario a lo verdadero, a lo honesto. Entonces, engaños, y por otro lado, los triunfos o las victorias finales. Si nosotros contemplamos bien el cuadro, tenemos allí la fotografía. ¿Qué es lo que ustedes alcanzan a apreciar? ¿Qué es lo que vemos? Hay un grupo de personas. ¿Qué hacen las personas? Es un grupo religioso que está levantando sus manos, culto público. Yo hablo por esta
investigando cuántas iglesias existen en la actualidad, en todo el mundo, no solamente en México. Hay un poquito más de 200,000 grupos religiosos. Eso incluye sectas, religiones históricas, denominaciones, cristianas, no cristianas, un poco más de 200,000 grupos religiosos alrededor del mundo. Y eso nos pone a pensar, bueno, ¿y qué iglesia será la verdadera? Y hay una confusión bastante grande en el mundo religioso, donde se busca saber cuál es la verdad, quién tiene la verdad. Y la palabra de Dios nos ha advertido que en el tiempo del fin se levantarán falsos maestros y también falsos cristos. De hecho, se habla que en el tiempo final de la historia se levantará el anticristo. Y este personaje tendrá un poder sobrenatural, caminará entre nosotros, hará grandes señales, hará prodigios, sanará a personas, hará curaciones, profetizará. Y la palabra de Dios nos ha advertido en cuanto a toda esta cantidad de falsos cristos o de falsos profetas. Entonces vamos a ir al siguiente cuadro. De allí vemos el ejemplo de algunos falsos profetas en el tiempo del fin. Si ustedes ven el dibujo de la parte izquierda, encontramos a un personaje llamado David Koresh. Este caballero profesaba ser cristiano e incluso ser adventista del séptimo día. Y él apostató de la fe, salió de la iglesia y en la noche comenzó a tener una serie de visiones, de revelaciones. Él le gustaba mucho leer el libro de Apocalipsis. Nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro eminentemente profético, pero también muy simbólico. De hecho, casi todo el libro es simbología. Si ustedes leen Apocalipsis se darán cuenta que hay que entender el significado a veces de cada palabra. De hecho, existe un listado en donde se define cada palabra, por ejemplo, lo que significa mar, cuernos, en fin, mujer. Y David Koresh comenzó a estudiar el libro de Apocalipsis. Y en un estudio profundo que él hizo, él comenzó a interpretar las profecías del tiempo del fin. Pero él encontró que en Apocalipsis él era el personaje principal. Y en una ocasión él recibió un llamado de Dios que le dijo: ve y predica y di todo lo que has aprendido, pero por sobre todas las cosas yo te designo ahora como un Mesías moderno. Y entonces David comenzó a predicar el mensaje que él tenía y empezó a proclamar que él era el Salvador del mundo ahora. Muchas personas comenzaron a creer en su mensaje. Y es interesante saber que no solamente hombres aceptaban el mensaje, había muchos jóvenes, jovencitos, muchas mujeres. Y entonces él se refugió en una casa que está en la parte de abajo. Si nosotros alcanzamos a distinguir bien, está en llamas, porque eventualmente donde él se arrinconó, en la ciudad de Waco, en el estado de Texas, y la historia terminó muy trágicamente como nosotros vemos. Una de sus enseñanzas era de que Dios le pedía que él podía tomar como esposa o compañera a cualquiera de sus feligreses. Así que él llegó a tener varias esposas y compañeras con quien él cohabitaba, y también jovencitas menores de edad. Y tenía realmente un grupo de mujeres con
quien él mantenía relaciones íntimas. Y nosotros podemos preguntarnos en la actualidad, ¿será posible que alguien como él pueda ser el enviado de Dios? Que pueda ser el Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías, el que tenga que dar un mensaje en el tiempo de tiempo. Pasó el tiempo y el gobierno de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que este grupo daviniano era muy peligroso, porque no solamente están en contra del principio religioso, aunque el gobierno no siempre está en contra de cuestiones religiosas. Ellos persiguen más las cuestiones civiles, legales, y él en realidad estaba en problemas muy serios. De hecho, él fue instruido en sus enseñanzas por distintos maestros, pero finalmente todo terminó en tragedia. Y nosotros también vemos allí el cuadro de la derecha. Dice que lleva un título, esta publicación que dice Profetas del Apocalipsis, David Koresh. Lo malo es de que el enemigo, cuando suceden estos acontecimientos, él trata de confundir a las personas, porque como él fue adventista del séptimo día, dijeron, no, sí, que la iglesia adventista tiene doctrinas equivocadas, hasta que públicamente la iglesia aclaró que él era un ex adventista, que él estaba realmente atacando al pueblo de Dios. Bien, aquí vemos la siguiente información. Dice que el 19 de abril de 1993, el enfrentamiento de los davinianos con el FBI en Waco, Texas, terminó en una forma violenta. Muchas personas murieron. Después el gobierno reconoció que fue un error en la estrategia que utilizó para destruir o acabar con esta secta. Parece que no hubo suficiente paciencia, la estrategia falló, todo terminó en tragedia. Pero se aprendieron muchas lecciones. En una ocasión se entrevistaron a los sobrevivientes y contaron esas historias horrendas y llegaron a entender que el diablo se manifestó allí, que él tuvo poder para poderlos atrapar en esas enseñanzas. Y este es un ejemplo muy actual de estos falsos profetas. Vamos entonces por favor a continuar. Y aquí encontramos otro personaje que vemos en el lado izquierdo. Si lo distinguimos, Jim Jones. Jim Jones también se declaró un enviado de Dios, un profeta, y él dijo, yo tengo la solución a sus problemas. Dios lo ha enviado para dar el mensaje final a este tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo Jim Jones? Él comenzó a predicar su mensaje. Tenía muchos seguidores. Llegó un momento en que él les dijo lo siguiente: si ustedes quieren salvarse y llegar al reino eterno, lo que tienen que hacer es simplemente entregar su vida a Dios. ¿Y cómo se entrega la vida a Dios? Bueno, tienen que morir. Pero yo les invito para que todos nosotros escojamos un día y un momento en la cual podamos llegar juntos al paraíso eterno. Por lo tanto, él hizo un acuerdo común con todos sus seguidores y en Guyana, Sudamérica, él se reunió con más de 2,000 personas y se fueron a un campo donde ellos tomaron un veneno y finalmente murieron. Fue una tragedia muy grande. Cuando las autoridades de distintos países llegaron a la escena, fue muy triste ver a una gran cantidad de personas. Yo no sé si todavía piensan
apreciar algunos de los cuerpos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ver varias fotografías. Era muy triste ver cómo personas pudieron creer a un falso maestro que la salvación podía consistir en morir por salvarse. Es un acto que es satánico, así como Al Qaeda, los talibanes. Nosotros sabemos de estos grupos que son extremistas en su religión, que ellos son preparados desde niños, desde pequeños, para que puedan crecer como héroes. Y se les enseña y se les prepara y se les dice: tú tienes que morir por la causa. Nosotros, al conocer la palabra de Dios, damos gracias a Dios porque tenemos luz suficiente. Pero sin embargo hay muchas personas que están siendo engañadas. Yo he conocido personas cristianas que, teniendo la luz, que es la santa palabra, ellos renuncian y quedan envueltos en tinieblas, ¿verdad? Yo les había contado sobre un amigo que yo solamente mencioné un poco sobre esto, pero quiero ahora hablar más. Joven, muy cristiano, miembro de una de nuestras iglesias, que viene de una familia completamente adventista, bien entregada a Dios, que para mí fue una inspiración ver a este joven líder de iglesia, que yo lo veía al frente, no solamente participar, enseñar, predicar la palabra de Dios, era impecable en su cortesía, en su trato, en su vestimenta. Era una persona que conocía muy bien la palabra de Dios, y para mí realmente fue una inspiración no solamente él, sino toda su familia. Pasó el tiempo, nos dejamos de ver, y resulta que después de mucho tiempo nos logramos encontrarnos en una red social. Y para mí lo más impactante de todo esto fue al leer la información que él públicamente estaba dando a conocer, que él estaba en contra del pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que él atacaba una de las doctrinas más importantes en la Biblia, que es la Trinidad o la Santa Trinidad. Y entonces, ¿cómo tú y yo podemos entender eso? Para mí fue un impacto muy grande, porque era una persona muy apreciada, era una persona comprometida con Dios, es una persona que para mí era sabia, y la lista era muy grande. ¿Cómo nosotros podemos entender que puede suceder eso? La palabra de Dios nos dice que en el tiempo final tendremos, por un lado tendremos el trigo, y que tendremos por el otro lado la cizaña. Y quiero decirte, hermano y hermana, o amigo, ¿verdad?, que nos acompañes en esta ocasión, que esto siempre ha sucedido, está sucediendo y sucederá hasta el tiempo final. Cuando Jesús llegue, entonces se iniciará el momento de la siega, en el cual Dios va a separar a unos a la derecha y a otros a la izquierda, a las ovejas y a los cabritos, ¿verdad? ¿Y qué hacer en cuanto a esto, verdad? Porque es triste ver que el trigo y la cizaña está en todos los lugares, está en las religiones en general, en el pueblo de Dios, líderes de todo tipo. Y entonces, Jim Jones es un ejemplo de cizaña. Solamente Dios en el tiempo de la historia ha encontrado hasta aquí. Nosotros también vemos allí a un grupo de soldados, ¿verdad?, que está transportando los cuerpos, ¿verdad?, esta nave, ¿verdad?, que va a despegar aquí. Parece que lo están bajando, ¿no es cierto? Están saliendo. Una tragedia muy grande. Y ahora, el lugar donde ellos se reúnen, y eso es lo asombroso de todo. Les puede sonar extraño, pero al final de cuentas encontraremos mucho sentido a lo que voy a decir a continuación. Ese lugar donde ellos se reunían, en Los Ángeles, California,
Reforma. Yo tuve la oportunidad de conocer hace varios años atrás y me llamó mucho la atención conocer el sitio donde ellos tenían sus cultos secretos. Por supuesto eran cultos satánicos, ellos se reunían en un sótano. Yo nunca había visto un sótano de esa naturaleza. Generalmente los sótanos tienen secciones, se utiliza de distintas maneras, pero este sótano era completamente plano, era un sótano que no tenía sentido de ser porque no había nada en absoluto, muebles, paredes, pero se dice que ese lugar tenía que estar despejado de esa manera para realizar sus ritos. ¿Qué sucedió? Bueno, en ese centro, de hecho tuvo dos centros más, pero finalmente fue adquirido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo es posible que eso suceda? Pero esto es una enseñanza muy clara de que la verdad puede triunfar sobre el error. Ahora ese centro que se convertía en un lugar para la perdición, para propagar falsas enseñanzas, ahora se ha convertido en un lugar donde se enseña la verdad, la palabra de Dios, y eso se transformó realmente. Ahora nuestra hermandad, los miembros de la iglesia se reúnen en la parte alta, que realmente es el espacio más grande, muy bien acondicionado. Y hace unas pocas semanas tuve la oportunidad de saludar al pastor actual de la iglesia, y él me ha contado las maravillas que Dios ha hecho en el pueblo de Dios. Se supo mucho sobre este falso profeta, Jim Jones, pero ahora él cuenta, bueno, nosotros hemos, por muchos años ya, cerrado nuestros cultos aquí y damos gloria a Dios de que esta iglesia ha crecido, la iglesia Adventista del Séptimo Día, y vemos como ahora otras iglesias se han formado como el producto misionero de nuestra iglesia. Y esto es una demostración también de lo que Dios puede hacer con nosotros cuando tenemos la verdad, cuando la practicamos y cuando la vivimos. Que Dios nos ayude para que tú seas el trigo y no la cizaña. Bien, entonces continuaremos. Antes de hablar un poco más de este personaje, tenemos que recordar que estos falsos cristos no solamente han llevado a personas a la muerte, a la tragedia, sino que también se encargan de predicar un mensaje muy sensacionalista. Y en el año 1988, casualmente, una denominación religiosa detalló que había precisamente 88 razones por las cuales Jesús iba a venir en 1998. Qué extraño, finalmente Jesús no vino. ¿Por qué? Porque no estaban hablando de acuerdo a qué, a la palabra de Dios. Jesús no vino. Nosotros también sabemos de otros sucesos que tal vez va a llegar mucho a nosotros. He conocido las pirámides mayas y esas profecías milenarias donde se hablaba de una catástrofe que iba a ocurrir en el mundo. Y hace pocos años atrás la gente realmente se estaba preocupando y muchos cuestionaban y decían, bueno, ¿será que iba a venir o no? Yo recuerdo que un periodista norteamericano muy conocido dijo, creo que puede haber una gran verdad en todo esto. Yo recuerdo que durante esos días de auge, ¿verdad? Porque es como todo, llega la noticia, impresiona, impacta, un temblor, un terremoto, un tifón, un huracán, ahora como la masacre de estos jóvenes, ¿verdad? Estudiantes y así, como que todo llega a un momento que se hace noticia y pasa, ¿verdad? Pero en ese momento yo recuerdo que cuando ocurría en diciembre, ¿verdad? El final de nuestro mundo, estaba muy atento escuchando un programa radial y estaban conversando los doctores y la gente estaba llamando por teléfono, y entonces lo que me llamó mucho la atención es de que estos doctores eran incrédulos ante esos acontecimientos de las profecías mayas.
y la gente estaba llamando, estaba opinando, y después de unos minutos, tal vez de media hora, que fue el ramo más o menos el que yo estaba conociendo mi auto, antes estaba llegando mi destino, resulta que ahora los productores dijeron, bueno, pensándolo bien, yo creo que debemos de prepararnos para el dinero. Y yo creo que allí está la verdad. ¿Cómo la gente puede de un diálogo así muy informal, ¿verdad? Con la gente que habla dice cualquier cosa, comenzar a creer cosas que al final de cuentas no son ciertas, ¿verdad? Porque finalmente no ocurrió ningún final del mundo. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Falsas profecías también, no solamente falsos cristos, como ya vimos algunos ejemplos. Aquí encontramos una predicción fallida, una predicción que no se cumplió. Precisamente el 12 de diciembre del año 2002, aquí está una foto archivada, ¿verdad? De un personaje, un líder religioso llamado Herod, ¿verdad? Aquí, y dice que él, sosteniendo, ¿verdad? Mientras estaba sosteniendo una Biblia en sus manos, en una ciudad llamada San Leandro, California, al norte del estado, perteneciente a un movimiento religioso, ¿verdad? Que se ha, ellos han podido expandirse, ¿verdad? En el mundo, donde se anuncia que precisamente Jesús podría regresar a la tierra. ¿En qué fecha? ¿Sí alcanzan a ver? 21 de mayo de 2011. ¿Verdad? Iban a reunirse, ¿verdad? Para poder llegar al cielo. Entonces, ¿sucedió eso o no? No, ¿verdad? Realmente Satanás tiene distintas maneras de engañar a las personas, profecías, sanamientos, pero hay todavía más, ¿verdad? Vamos a, por favor, pasar a este cuadro. Y vamos a hacer un acto porque queremos encontrar unos fundamentos bíblicos. Aquí en la parte de arriba hay una advertencia a quienes, a los falsos profetas. Bien, y vamos a leer a continuación algunos pasajes. Vamos en primer lugar a la epístola de San Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Me gustaría que los que tengan la palabra de Dios la hagan junto conmigo, primera de Juan 4, 1. Primera de San Juan, capítulo 4, verso 1. Un poquito antes de llegar a Apocalipsis, ¿verdad? Está Judas y allí atrás San Juan, ¿verdad? San Juan, capítulo 9, 4. ¿Ya lo tenemos? Noten la advertencia divina. Amados, y nos habla con cariño, ¿verdad? La apostolera algo característico con él. La advertencia, ¿cuál es? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu. Ahora, con toda esta información que tenemos, sobre todo aquí muchas personas que conocen bien el Señor y la Biblia, nosotros vamos a distinguir fácilmente a los falsos profetas, ¿verdad? Yo creo que ninguno podría caer en las redes de ellos, aunque saben que en el caso de David Koresh, el primer falso profeta, muchos creyentes fieles en la Biblia fueron engañados. Pero dice la advertencia divina: no creáis a todo espíritu. Ahora yo les digo lo siguiente: ¿será que también hay engaños cuando se predica la palabra de Dios? Podría haber engaños. Predicadores que usan la Biblia para enseñar, para molestar y engañar también.
Sí ha sucedido. Y yo podría dar muchos ejemplos. Y yo les voy a decir algo. En cualquier lugar que usted se encuentre, aquí en cualquier otra iglesia, cuando usted esté escuchando el mensaje, hay que verificarlo siempre con una siesta. La palabra